Imagínate que a tus hijos les roben el 40% de lo que tú le dejes. Eso es lo que va a pasar si no escuchas esta información. Somos Jorge y María Collado. Bienvenido a tu Eleva Fan Podcast. Así es, mi amor. Bienvenidos a todos. Espero que estén muy bien. Hoy tenemos un tema serio, de mucha seriedad, así que dejemos la checha a un lado porque vamos a hablar de dinero, vamos a hablar del legado, vamos a hablar de nuestros hijos, de que cuando tú y yo no estemos aquí, mi amor, en este planeta Tierra, cómo nosotros tenemos que prepararnos para que dejemos las cosas en orden y bien establecidas. Sé que esto es un tema que yo he tenido mucho tiempo pidiéndole a Jorge que explique, porque es un tema que pocos saben y sé que te va a añadir mucho valor hoy. Hoy vas a elevar tu finanza y tu paz mental. Así es, y la información te abre muchas puertas. Entonces este tema me emociona mucho porque yo pensaba, mi amor, que con solo tener un testamento, el día que tú no estés acá, pues el testamento son indicaciones de lo que tú quieres dejarle a tus hijos, a tus seres queridos, ¿verdad? A tus nietos, ¿verdad? Y está por escrito ahí lo que tú le quieres dejar establecido, ¿verdad? Ahora, ¿tú sabías que hace algunos años atrás nos dimos cuenta que el testamento no es suficiente? Así es, nos enteramos que el testamento no es suficiente y sabemos que no es un tema sexy, sabemos que no es un tema bonito, porque nadie quiere estar pensando en eso, pero es nuestra responsabilidad pensar en eso. Así que dice por ahí que lo que más seguro tenemos es la muerte. Y deberías estar preparado para cuando pase ese tiempo y no tener miedo a hablar de esto, ¿verdad que no? Sí, y el testamento, la gente no piensa en eso, pero es aún peor si no tienes nada y algo te pasa. Sí. Es aún peor. Pero el testamento no es suficiente. ¿Y tú sabes por qué? Porque en Estados Unidos, donde vivimos, hay algo que se llama sucesión, algo que se llama probate, que es que si hay algún acreedor a quien tú le debes dinero, inclusive teniendo un testamento, al momento que tú no estés acá, todos tus fondos, cuentas de banco, activos, van a ser frisados o congelados, donde ninguna de tu familia va a tener acceso. Y lo primero que va a hacer un juez al momento que tú no estés acá es verificar si hay algo que tú debes a un acreedor y tus fondos, lo que sea tus activos, el primer uso que se le va a dar antes de que vayas a tu familia es pagar a esos acreedores primero. Y eso pasa sin tener un testamento y teniendo un testamento. A eso te iba yo a decir, que no es solamente el que no tenga un testamento. Yo conozco personas que teniendo un testamento, como quiera pasaron por este proceso y a la hora de, después que los acreedores cogieron su parte, no les tocó nada a los hijos. Al contrario, ¿sabes? Y no solamente eso, ¿cuál es lo más? Es una cosa importante porque si tú como papá y mamá estás construyendo algo, yo creo que lo que tienes se lo quieres dejar a los que tú más amas. Pero también el proceso que lleva eso. Cuando una persona fallece, el que te frisen todo puede llevar un proceso, porque qué tal que no haya dinero, que el dinero seas tú el que lo maneje, y ahora todo el dinero que tú manejabas está frisado y tu familia pasando necesidad porque no tienes acceso al dinero que tenías en la cuenta de banco, porque no sabías sobre este proceso de probate. ¿Cómo cuánto dura ese proceso usualmente de probate, Jorge? 8 o 10 meses. Hay personas que han durado más de un año esperando ese dinero. Wow. Hay personas que han tenido que pedir prestado para enterrar a sus papás, sabiendo que los papás tienen este dinero, porque el dinero está congelado en una cuenta hasta que se libere y pase el proceso de sucesión o el proceso de probate. Y eso es a todo el mundo que vive en Estados Unidos. Sí. O sea, a todo el mundo. Ahora mismo tú falleces, todo se frisa. O sea, independientemente tengas o no tengas will, todo el mundo pasa por este proceso. Sí, y las personas no lo saben, por eso queremos compartir esta información Así contigo, es. porque tú Nosotros no lo sabíamos. no lo sabes. Quizás tus papás no tienen ni un testamento, ni tienen un trust, que es lo que vamos a hablar. Sí, pero vamos a olvidarnos del testamento, porque ya sabemos que el testamento no te alivia este problema, ¿verdad? Exacto. Porque nosotros teníamos testamento y tuvimos que hacer un trust porque entendimos que el testamento no iba a solucionar este problema. Si tienes un testamento, no es válido para lo que te vamos a hablar.
tienes que escuchar porque vas a necesitar otro documento legal que es el que va a evitarte que pases por ese proceso. Y te lo queremos explicar cómo funciona y todo eso, pero aquí el maestro de este tema es Jorge. Sí. Yo aprendo de él. Entonces, hace varios años empezamos a investigar de cuál era ese otro documento y por qué. Y entendimos que todo el mundo acá que tenga cierta cantidad de activos y que quiera proteger esos activos para pasarlo a la próxima generación y dejar un legado, es importante que no solo tenga un testamento, sino que tenga algo que se llama trust en Estados Unidos, que la definición en español sería fideicomiso. Son nuestros de que De confianza, confianza. no. La definición es un fideicomiso. En Estados Unidos se le llama trust. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto es una entidad legal que tú creas legalmente, donde tú transfieres todos tus activos a esta entidad y esta entidad tú le asignas lo que se llama un trustee, que es un administrador. Y tú le indicas a ese administrador, que puede ser un familiar, un abogado o alguien de confianza, cómo tú quieres que se distribuyan esos activos a la próxima generación. Así funciona el trust. Ujú. ¿Se entendió? Sí, claro, sí se entendió. ¿Y este documento lo puedes tú imprimir, bajarlo, llenarlo o es algo que necesitas ayuda legal? Si necesitas ayuda legal, lo tiene que hacer un abogado especializado en esta materia, no lo puedes hacer tú mismo, porque prácticamente todos los activos que tú tengas se cambian a nombre de ese trust, a nombre de ese Y fideicomiso. cuando tú hablas de activo, ¿eso es cuenta de banco? ¿Cuenta como activo? Cuentas Si de tienes un banco, dinero en la cuenta de banco, ¿qué más? casas, ¿A qué carros pagos? carros, Estén pagos, pagos. exacto. Ok, Cuentas de negocios, ok. ujú, activos de negocios también. eh, 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 Prácticamente puede ser también seguro de vida, lo Tus puedes pólizas de mover, vida, las pólizas de pólizas de vida, vida. las puedes mover ahí. So, prácticamente todos estos activos que tú tengas, que de por cierto pueden ser taxables al momento que tú no estés acá, lo puedes pasar al fideicomiso para protegerlos. ¿Cómo así? Que puede ser taxable Mm. cuando no estés acá. Por ejemplo, las casas, Ajá. si están ahora mismo a tu nombre y hay algo que si obviamente tú estás casado, se llama Lady Bird, pues si la casa va a tu pareja sin un evento taxario. Pero si van a ir a tus hijos, Ujú. esa casa al momento de que se venda o se le asigne a uno de tus hijos, ese hijo va a tener que pagar impuestos por esa transferencia de sucesión. Ah, por esa transacción Sí, se pagan taxes. Ok. sí, de las ganancias de capital. De Porque ahí va a haber una transferencia de wealth, una transferencia de riqueza hacia la Ok, próxima ok, generación. So, si la casa vale $500,000, ok. ese hijo va a tener que pagar taxes basado en $500,000 Y lo tiene que pagar en ese momento que haga esa transacción. al momento que haga los taxes. Le va a ir. En el momento que se hagan los taxes de la casa o los taxes Los personales. taxes personales. Al momento que se hace la sucesión, Porque le va a salir esa propiedad de 500 mil le va a dólares. llegar un 1099 con Ya. ese ingreso Ok. y tiene que reclamar eso en los taxes. Eso es Y un entonces evento tiene taxable. que pagar taxes de ese dinero que le entró. Claro, un Ya. fideicomiso, un trust, ayuda a prevenir eso también. Ah, si lo tienes dentro de un trust, tú la puedes pasar sin que pase por el proceso de que tenga que pagar taxes la persona que está recibiendo. Claro, porque el dueño no es tu papá o tu mamá, es el trust Ah, ya entendí. Entonces ya no es un evento ¿cómo se dice cuando? Tu herencia. fiscal. Ya ahí no es como una herencia, No, porque viene de un trustee, viene de una compañía que te lo está. sí. Ya entendí. Y la compañía o la entidad legal le va a decir cómo distribuir esos fondos a la familia. Ok, ok. Sí. Explícame, Jorge. Bueno, hablamos un poco de legales, Ajá, ¿verdad? sí. Entonces, ¿por qué hacer este tipo de cosas, hacer un trust? Bueno, una de las cosas es para tener mayor control. Tú como esposo, esposa, jefe de familia, tener mayor control de cómo tú quieres distribuir esos activos que tú tienes a la próxima Da generación. un minuto antes que te vayas sobre cómo distribuirlo, porque yo sé que tú estás adelante.
pero quiero que vayamos entendiendo, ¿verdad? El tú tener un trust lo que hace es que evita el proceso de probate. Ajá. Significa que ya tú no tienes, las cuentas no se van a frizar, No. nada se va a frizar, no se tiene que esperar, vas a tener acceso a ese dinero Ujú. y no tienes que pasar por el proceso de que el juez le pida a los acreedores que le paguen antes de poder darte ese dinero. O sea, ya inmediatamente ese dinero está puesto en el trust, ya el gobierno allí no tiene nada que ver, significa que ellos no tienen control, no tienen cómo controlar lo que dejaron, lo que no dejaron. Así la persona que se haya ido le deba a todo el mundo, tarjetas de crédito, cuentas de... no pueden ir detrás de ese dinero. Ujú. Entonces es importante que sepamos que probate te elimina el proceso de que estén frizadas las cuentas Ujú. para que tú tengas acceso y también elimina el que tengas pérdida de dinero porque ahora el gobierno quiere que tú le pagues todo lo que tus padres debían antes de usar el dinero. Exacto. Importante que sepamos esa parte porque solamente por eso ya tú debes estar interesado en hacer un trust. Exactamente. Solamente por eso, porque el proceso legal que hay que hacer Es increíble. en el probate, cuando una persona fallece, es horrible. Y no solamente lo que tienes que hacer, te toca pagar ese proceso a ti. Que Mm. conozco personas que le ha tocado pagar Claro. un dineral y es obligatorio, no es opción. Y cuando no hay un testamento, ni siquiera, tú le tienes que demostrar a ese juez que tú eres el único beneficiario que puede reclamar ese dinero. Así es. Y después de eso hay un periodo de 6 a 8 meses, después que ya que le pagaron a todos los acreedores, donde todavía quizás no te den el dinero porque puede aparecer otro beneficiario. Correcto, correcto. Sí. Puede aparecer otro hijo por ahí que nadie sabía, puede Sí. aparecer otro familiar. Y todo eso cuesta dinero. Cuesta So, dinero. si quieres ahorrarte el dinero, porque hacer el trust te va a costar dinero porque necesitas una asesoría legal y estas personas son los que hacen el documento, no lo vas a hacer tú. Y ese costo está, si tú lo puedes googlear, ese costo va a depender de cuántos activos tengas, Sí, pero está entre 2,000 a $4,000. $4,000 dependiendo de cuántos activos tengas. Pero si estás pensando que vas a ahorrar dinero, vas a salir peor a largo plazo. Me Claro. parece que la preparación, el En- tú prepararte y organizarte no tiene precio. Entre lo que tú pudieses pagar en sucesión, probate, y lo que pudieses pagar en la transferencia de esos activos a tu nombre, fácilmente el 40% de lo que tus papás te dejaron Así lo puedes es. perder. Así es, Entonces, esa es la primera protección, ¿verdad? correcto. Ahora, el otro aspecto del trust es el control a largo plazo. Si tú lo vas a hacer para tus hijos, el trust, tú decides y tú implementas qué reglas va a tener ese trust. Y para mí eso me encantó. So, por ejemplo, tú le puedes decir a la entidad legal, al trust, yo no quiero que se le distribuyan el dinero hasta que mis hijos cumplan 25 años, por ejemplo. O le puedes decir, cuando mis hijos cumplan 25 años, yo quiero que solamente se le dé el 20% de lo que hay ahí acumulado. O sea, tú le das las reglas. O tú también puedes decir, si mi hijo no se gradúa de la universidad, no le toca nada. O le puedes decir, si mi hijo no empieza un emprendimiento, no se le va a dar X cantidad de dinero. O O sea, puedes poner que se vaya dividiendo a la medida de las edades. Exacto. Sé que hay una manera porque a veces los muchachos toman malas decisiones en cuanto a las parejas con quien se casan y si tuvieran acceso a todo ese dinero, fácilmente quedan en quiebra. Sí. Entonces quizás distribuirlo en etapas, edades, ¿verdad? Para asegurar que si cometieron un error, de aquí a 5 años, 10 años, vuelvan a tener una oportunidad. O sea, tú tomas el control absoluto de cómo tú quieres que ese dinero, y no es nada más el dinero cash que dejaste, es que todos tus activos tú puedes poner, todos mis activos de casa, que todas sean vendidas y sean puestas en el trozo. O sea, tú puedes ser tan específico que yo quedé loca con esa parte, que sé que tú estás loca por hablar de eso, porque yo quedé loca con esa parte porque se puede hacer muy específico. Ujú. Sí, entonces las joyas, ¿verdad? Tú especificas exactamente cómo vas a distribuir esos activos, a qué edades, cuánto y por cuánto tiempo. Y cuánto dejar ahí para la próxima generación también. So, si cuando nazca el primer nieto, okay, ¿qué le va a tocar a ese nieto?
¿verdad? Entonces tú puedes también, el trust puede ser revocable o irrevocable, ¿verdad? Y irrevocable es que nadie puede hacer cambios a las instrucciones que tú hayas dado a esa entidad legal. Revocable es que sí se puede hacer cambios, ¿verdad? Entonces, irrevocable, tú te estás asegurando de que ese dinero rinda para la próxima generación también. Así es. Y a veces pensamos que tenemos que tener mucho para ir pensando en estas cosas. Eh, y realmente cualquier cosa que dejes es mejor que nada. ¿Y cómo hubiese sido tu vida si un abuelo o un papá o un tatarabuelo hubiese tenido un trust donde haya dicho que al nieto le hubiese tocado, así sea la mínima cosa? Yo creo que a todos en algún momento en nuestra vida nos cae bien esa ayuda extra, quizás para tu primer carro cuando estás jovencito, quizás para tu primer proyecto, quizás para un viaje soñado, quizás para comprar, no sé. Entonces no podemos pensar en que tenemos que tener mucho para pensar en estas cosas. Tenemos que pensar en que si no tienes, algún día vas a tener, y lo poco que tienes también tiene significado. Sí, entonces hablamos de las protecciones del trust, ¿verdad? Hablamos de el probate, pero hay otras protecciones también. Por ejemplo, divorcio. Ujú. En el momento que tu hijo quizás se divorcie o eso no importa, porque el dinero que está ahí, la otra persona no puede decir, no, tanto me toca a mí, porque está en el trust, ¿verdad? Lo otro es demandas. Mm. Si tienes propiedades y alguien quiere ir en contra de ti porque sabe que tienes propiedades, si las propiedades están en el fideicomiso, en el trust, nadie puede ir en contra de tus propiedades Mm. porque están en una entidad legal. Entonces Excelente. tienen demasiadas protecciones y esto lo que asegura es que el dinero esté protegido, que no se desperdicie. Sí, porque ahora lo que tú estás diciendo es, nada de esto tiene mi nombre, nada de esto yo soy el dueño se llama Trust. Imagínense una persona que se llama Trust. Es algo así, sí, porque yo sé, nosotros pasamos por el proceso y al comienzo era como que, ¿cómo así? Vamos a cambiar todo y le vamos a quitar nuestro nombre. No, y explicarle esto a mis papás fue peor. Imagínense, si nosotros no entendíamos, tuvimos que entender bien para hacerlo, pero después entendimos de que sí, vamos a cambiar todo y ahora el dueño es el trust, pero eso también te quita a ti el liability, Ujú. liability de que nadie puede ir en contra de lo que tú tienes. Sí, también tiene ciertos aspectos en la reducción de impuestos, ya hablamos un poquito de eso. Para más información puedes hablar con tu asesor contable o asesor de impuestos, pero un trust también te ayuda a pagar menos impuestos en ciertas cosas, en ciertas ganancias de capital. Y eso también es fuerte porque cuando el dinero pasa a esa segunda generación o tercera generación, cualquier ganancia de capital que el trust siga generando, también pasa o pudiese pasar libre de impuestos. Eso tiene demasiado beneficio. Cuéntame de la póliza de vida dentro del trust, por favor, cuéntale a la gente. Bueno, eso es un trust irrevocable que nosotros hicimos, donde nosotros le dimos una instrucción al trust que cada vez que nazca un nieto, todavía no tenemos el primer nieto, pero Pero cuando, vamos a tener mucho, en el nombre de Jesús. pero cuando tengamos el primer nieto, hay una instrucción en ese trust de que automáticamente al ese bebé nacer, se le va a abrir una cuenta de retiro a ese bebé. Y vamos a aplicar la estrategia de bebé millonario. Para los que vieron el podcast de bebé millonario, lo pueden ver visitando nuestro canal de YouTube. Ustedes saben que esa estrategia, si tú le pones $100 al mes, Es la estrategia que está haciendo Trump ahora mismo. algo Lo que así, está tratando de hacer sí, con el bill, con el One Big Beautiful Bill. One Big Beautiful Bill. Sí, saben que cualquier bebé que nazca, creo que a Ujú. partir del 2027, si no me equivoco, se le va a abrir una cuenta de banco y ellos van a hacer una contribución. Bueno, el bebé millonario, si tú contribuyes $100 desde que nazca ese bebé, cuando ese bebé cumpla 65 años, va a haber más de $1 millón. Entonces, eso es bien atractivo. So, algo así vamos a hacer nosotros con ese trust, donde el trust automáticamente va a dar la instrucción de que se abra esta cuenta de retiro para nuestros nietos. Se le va a poner una cantidad específica mensual a ese producto. Y, y cuando es y a través de los años, cuando ya ese bebé cumpla 18, va a poder tener acceso
a sacar dinero de ahí, quizá para comprarse su primer carro. Con Quizá, condiciones, porque tú puedes poner la condición de cuándo darle acceso. O sea, tú es, puedes poner que lo saques y estar en la universidad, todo ese tipo de cosas. So, si va a la universidad, ok, que saque dinero de ahí para que pague su universidad o la vaya pagando. Que cuando tenga 30 años, si se graduó, que saque su dinero de ahí para que se compre una casa o el principal de su casa. Y que vaya sacando dinero según vaya avanzando en edad. Ahora, la estrategia es que cuando ya el nieto entre a mejor vida, a los 70, 80, 90, 100 años de edad, esa póliza de vida va a tener un beneficio que el dueño de ese beneficio es el trust. Entonces, ese dinero vuelve para el trust y eso ayuda a preservar lo que se llama riqueza generacional y eso ayuda a que ese dinero vuelva al trust y pueda ayudar a la próxima generación y a la próxima generación y a Así es. todos los nietos y bisnietos y tataranietos que la familia Collado pueda tener. Cuando tú hablas con familias americanas, aquí, porque los hemos conocido, para ellos esto que te estoy hablando no es novedad porque ellos, un abuelo, o sea, un familiar tienen trust, todos tienen trust. Yo conozco personas, hemos conocido dentro de donde van nuestros hijos, escuelas que me dicen el trust, o sea, ellos tienen un trust, donde ellos han sido ayudados, beneficiados para tener la base para poder hacer las cosas que están haciendo hoy en día. O sea, yo no sé tú, pero tú y yo quizás nunca hemos tenido esa oportunidad. Venimos de familias que primero vienen de otro país donde esto no existe, ¿verdad? No son familias que son criadas, nacidas aquí y no han tenido la oportunidad. O venimos de familias que lo único que saben es trabajar y no buscan alternativas para prepararse, quizás no para ellos en este momento, pero para que lo que ellos estén construyendo pueda pasar hasta una cuarta, quinta, sexta generación. Y yo no sé tú, pero eso a mí me emociona demasiado de saber que un día Jorge y yo no vamos a estar aquí y nuestros nietos, tataranietos, siempre se van a acordar de sus abuelos, de sus, ¿cómo se dice el abuelo? El otro abuelo. Bisabuelo, Tatarabuelo, tatarabuelo. tataraní. eh, Sí, que van a decir lo que hicieron nuestros ancestros, sí, lo que nuestros ancestros hicieron por nosotros. O sea, cambiaron la generación de pobreza. Yo no sé tú, pero a mí eso me emociona, o sea, cambiar la línea de pobreza dentro de tu familia es algo que está en tus manos ahora mismo. Tú tienes la oportunidad, así como nosotros tenemos la oportunidad. Y más si estás en este país, si tú me estás escuchando y vives en este país, no hay ninguna razón por qué tú no puedas cambiar tu árbol genealógico y cambiar y romper con esa cadena de pobreza, porque por más mínimo que tengas, lo puedes construir, lo puedes hacer. Lo que necesitas es la información, por supuesto, y con la información tú te vas a ir creyendo todas estas cosas, empoderando y vas a empezar a buscar cómo es que vas a empezar a generar más dinero para no solamente tener la casa que vives, pero quizás para tener una segunda, porque eso es dinero que le puedes dejar a tu generación. sí, así es. Tú sabías que solo el 10% o menos de las personas conocen a su tatarabuelo. Wow, wow, ¿Tú sí es verdad. conociste a tu Yo no tatarabuelo? lo conocí, Yo ni sé tampoco lo quién es, ni conocí. sé su nombre, Sí, nada. sí. Mi amor, ¿cuánto cuesta? Solo para que la gente, porque a veces la gente se pone mitos en su cabeza y cree, ay, eso es ellos porque lo pueden pagar. Y eso a mí me da a veces un pique. ¿Sabes lo que es un pique? Porque a veces la gente está mirando lo que tiene de frente y ven que quizás ahora nosotros tenemos éxito, pero lo que ellos no saben es que cuando nosotros no teníamos éxito, todavía aplicábamos estos conceptos con lo poco que ganábamos, quizás a una escala menor, pero lo hacíamos, ¿verdad? De algún lugar se tiene que comenzar. ¿Cómo cuánto cuesta una póliza de vida básica donde alguien pueda tenerla dentro de ese trust y pueda pasarla de generación en generación con beneficios? O sea, Básica, como 100 100, dólares al $100 mes. al mes. Sí, O sea, sí, hay que ser millonario depende para de tú la edad. pagar $100 al mes. Tú tienes que ser un dueño de negocio exitoso para pagar $100 al mes. No, lo que tienes que ser es alguien con un deseo ardiente de cambiar tu vida, porque eso todo el mundo lo puede cambiar. La gente gasta más en Starbucks Sí, al mes
que lo que es pagar una póliza de vida, pero lo que les falta es disciplina, lo que les falta es ambición, lo que les falta es decisión. Y por eso nosotros estamos aquí atrás de esta cámara inspirándote para que te decidas, para que tomes ese control y digas, ¿sabes qué? Es cierto, alguien me lo tenía que decir y llegó Jorge y María a decírmelo. Por favor, escúchame lo que te estoy diciendo. No importa en la situación que te encuentres, tú puedes cambiar esa situación financiera. Y ustedes han visto muchos podcasts y han visto muchos videos. Nosotros hemos dicho muchas veces cómo hacerlo. No tienes excusas porque no hay secreto. Ya todo se ha dicho, ¿verdad? El otro día yo decía, yo creo que estamos diciendo mucho. Sí. Y la gente como que se está dando cuenta que lo que hay detrás de nosotros es mucho trabajo. Yo creo que lo hemos dicho todo ya. Así que hay que trabajar duro. En este país hay que trabajar duro. Se le Pero está cayendo hay grandes recompensas. Y lo otro es obtener información. Así es. Porque tú sabes que los ricos tienen que nosotros no tenemos información. Así es. Y todas estas cosas las hemos aprendido Sí. de leer libros, de escuchar a personas. Tú sabes lo que los otros días yo escucho a personas que tienen trust para sus hijos. Y uno de ellos dice, no, a mis hijos no le tocan nada de lo que yo construí. Wow. Ellos tienen que construir lo de ellos. Wow. Y mi dinero yo lo voy a poner en el trust. ¿Y quién va a ser Y beneficiario? la primera regla va a ser que si no se gradúan no les toca nada. Y yo dije, wow, tremendo. Porque entonces ahí tú le estás enseñando a tus Sí, es hijos verdad, que es tienen verdad. que trabajar por lo suyo. Bueno, cuando nosotros nos sentamos a explicarle esta información a nuestros hijos, ¿te acuerdas? Cogimos a los tres y le explicamos lo que estamos construyendo, porque es importante, tú no sabes cuándo llega tu día. Y es importante que tus hijos no estén, o sea, que ellos entiendan, y recuerdo que se lo dijimos porque íbamos a hacer un sacrificio de algo, de tiempo, y le dijimos, vamos a necesitar un enfoque porque estamos esto, y siempre le estábamos recordando el por qué mami y papi trabajan tanto, porque ellos siempre quieren más tiempo y más tiempo y más tiempo. Y recuerdo que dijimos, ¿sabes qué? Vamos a explicarle qué es lo que estamos construyendo. Y nos sentamos a explicarle. Y después que le explicamos, yo decía, bueno, de esta no van a querer más muertos que vivos. Porque ellos se dieron cuenta que el día que nosotros no estemos, su vida va a cambiar o la de sus hijos va a cambiar. Va a depender qué tan rápido pase. Sí, eventualmente. Pero también me acuerdo que le dijimos, ustedes no pueden esperar por eso para que su vida cambie. Ustedes tienen que construir algo. Porque tú no sabes si vas a ser tú que lo vas a disfrutar. O si van a ser tus hijos. O los hijos de tus hijos. Claro, porque las instrucciones las damos nosotros. Correcto. Fíjate, otra familia con quien yo hablé que tiene un trust, la regla era que mi hijo tiene que ir a una misión todos los años Sí. a un país de tercer mundo a servir por Para poder una tener semana. acceso al dinero. Y si no lo hace, no tiene acceso al dinero. O sea, tú das las instrucciones en el trust. Correcto. Entonces, imagínate esto. Con esto ya se nos acabó el tiempo. Imagínate que tú hagas esto y que gracias a esto tú cambies la generación, como dice María, el árbol genealógico de tu familia. ¿Tú crees que tu tatara nieto se va a olvidar de quién fuiste tú cuando tú le dejaste prácticamente una riqueza generacional ahí? No, mi hermano, te van a tener a ti en un cuadro más grande que la pared de tu casa y van a decir, ese fue, y menciona el apellido de tu familia, Jorge y María Collado, que gracias a ellos tenemos lo que tenemos hoy en día. Pero más que eso, y yo sé que eso es espectacular, pero más que eso, tu vida va a ser testimonio de lo que Dios hizo en tu vida. Porque van a poder decir, gracias a los que mis abuelos, mis tatarabuelos hicieron. Y tú, a veces queremos evangelizar con palabras, hazlo con tu ejemplo. Muéstrale a las personas, muéstrale a tu familia de lo que Dios puede hacer en tu vida cuando uno se disciplina, toma decisiones, cuando uno le entrega todo a Dios, cuando uno dice, vamos a darle, vamos a confiar, vamos a tener fe y vamos a verlo. O sea, a veces necesitamos entender que hay cosas que van a hablar más alto que tus palabras. Y lo que debe hablar más alto que tus palabras son tus hechos, tu ejemplo. Y nosotros queremos ser ejemplo de nuestra generación. Y yo espero que hoy te hayamos inspirado para que tú seas ejemplo de tu generación. No porque naciste en cuna pobre, no porque naciste en un país tercermundista, no porque no hablas inglés, no por todas estas razones que tú te estás poniendo en tu mente por qué no tienes éxito. Ninguna de ellas son reales. Quítate todas estas excusas y haz algo por ti,
para los próximos tuyos que vienen o por alguien que amas, porque así seas alguien que no tenga familia, tú puedes decidir en el trozo a quién dárselo. Y aquí hay tanta gente por quien ayudar, tantas organizaciones a quien servir y ayudar y dar. O sea, hay tanto por hacer, definitivamente. Así que, señores, ha sido todo por hoy en nuestro Eleva Fan Podcast. Comparte esta información con tu amigo, con alguien que necesita saber eso. Quizás tiene papás que no saben qué hacer, no tienen idea de cómo planificar esos últimos años. Comparte esta información, déjanos comentarios ahí para nosotros poder ayudarte y sigue elevando a tu familia, cambiando generaciones. Así es, familia. Nos vemos en la próxima.